El Señor les bendiga, hermanos. Es de reiterar, como ya lo han dicho nuestro hermano Gilbert y nuestra hermana Durbé, que en verdad es un gozo y una alegría del Señor, que por primera vez, quizás no de forma legal, pero por la misericordia del Señor se nos ha permitido que por primera vez, desde que comenzó la cuarentena, un día viernes, nosotros nos podamos reunir todos para poder ser edificados a través de los salmos. Creo que es maravilloso de que este primer día viernes, en el cual el Señor soberanamente permite que estemos aquí reunidos, sea en un salmo como el Salmo 139. Un salmo bastante maravilloso, un salmo bastante profundo, y quisiera que me acompañe a leerlo. Salmo 139, leemos la palabra del Señor, por bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al músico principal, Salmo de David. David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis pensamientos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y adelante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemas, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor Jesús, te alabamos, oh Padre Santo. Saltamos a ti porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres el soberano de cielo y tierra. Tú mereces, Señor, toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y por tu sola voluntad y soberanía es que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Señor, tú has sido fiel al pacto, al nuevo pacto, a esa obra maravillosa de redención que fue manifestada en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, Señor, a ti agradezco por esa maravillosa salvación que ahora has obtenido a través de tu Hijo amado, pero también te doy gracias a ti
porque nos permites estar en este lugar reunidos y ser edificados a través de este salmo. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, edificando y revelando todo pecado, toda ofensa, Señor, que contra ti hemos cometido. Y que siempre, como siempre agradece nuestra vida, que todo sea para la gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Como dije al comienzo, es un salmo bastante profundo. Pero no es un salmo profundo por el hecho de que tiene muchos versículos. Como sabemos, ya vamos a terminar el libro de los Salmos. Y ya a partir de este salmo, no hay otro salmo de los que veremos en este libro que sea tan largo como este. Un salmo que tiene 24 versículos. Y cuando digo que el salmo es profundo, no es por la cantidad de estos versículos, no. Porque incluso un solo versículo podría acercarse a muchísimas verdades y incluso podríamos tardar horas discutiendo o escudriñando cada versículo. Es un salmo profundo por lo que este salmo muestra o habla de Dios. Un salmo como este, donde se muestra el conocimiento de Dios y se ve la manera como un hombre actúa o reacciona ante este conocimiento. Por ejemplo, a mí en lo personal me llevó a hacerme una pregunta. Es una pregunta que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quizás para algunos de nosotros sea una pregunta simplista o una pregunta obvia. Y esta pregunta es: ¿crees que Dios existe? Y quizás muchos aquí dirían: ¿pero qué pregunta es esta? ¿Acaso no estamos en una iglesia? En un lugar donde, por cierto, siempre se llama a la gloria de Dios porque ese Dios existe. Ese Dios se ha dado a conocer. Pero es una pregunta que, aunque obvia, es necesaria todos los días. Y esta pregunta es: ¿Dios existe? Y si Dios existe, ¿cómo la realidad de que existe un Dios afecta mi vida? Se ha dicho muchísimas veces de que el hombre puede decir: yo creo en Dios, pero con su vida mostrar lo contrario. Hablamos de un ateo práctico. Pero es impresionante, hermano, que aún incluso en nuestras iglesias están llenas de este tipo de ateísmo. Ateos prácticos. Dicen: conozco a Dios, voy a honrar a Dios, pero con su vida no lo muestran. Déjeme decirle que el salmista no era un ateo práctico. Era un hombre que conocía a Dios, y este conocimiento de Dios afectaba su forma en cómo él veía la vida. Lo afectó por completo. Por esta razón, el título de este salmo, o la predicación de este salmo, es un conocimiento que maravilla. Este título engloba las personas o los sujetos que aquí se revelan en este salmo. Nos damos cuenta de que el autor y el énfasis del salmo es Dios, lo que se conoce de Dios. Dios es el protagonista de este salmo. Pero aún así no podemos obviar también la actitud que un hombre tenía para con este conocimiento. Y aquí hablamos del salmista cuando digo que este conocimiento maravilla, porque David estaba maravillado al conocer a Dios. Eso es lo que David expresa en el versículo 6, versículo 14, versículo 15, 17 y 18. David dice: estoy maravillado, estoy impresionado por lo que conozco de Dios. Y como veremos al final del salmo, este conocimiento lleva a que David tome ciertas resoluciones en su vida. Un salmo como este, bastante largo, consta de 4 estrofas.
Y se dará cuenta de que cada estrofa muestra algo realmente singular e importante en la armonía del mismo. Primera estrofa, del versículo del 1 al 6, nos revela un atributo de Dios. Y este atributo es la omnisciencia. Cuando hablamos de la omnisciencia, hablamos de que Dios lo sabe todo. Y exactamente ese es el título de la primera estrofa. Dios lo sabe todo. Del versículo 1 hasta el versículo 6. Segunda estrofa, del versículo 7 al 12, nos habla de otro atributo de Dios realmente sorprendente. Y este atributo es la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar. Ese es el título de la segunda estrofa. Dios está en todo lugar. Tercera estrofa, del versículo 13 al 18, nos revela otro atributo de Dios. Es el atributo de omnipotencia. Dios lo puede todo. Y por último, del versículo 19 al 24, veremos las resoluciones que toma el salmista. Por esa razón el título es Resoluciones del salmista. Podemos ver entonces, hermanos, en este salmo a Dios y al hombre. Pero podemos ver de forma sorprendente cómo este Dios se ha dado a conocer al hombre. Vamos a ver en este salmo a un ser infinito y a un ser finito, a un ser limitado y a un ser ilimitado. Y estas verdades son las que hacen que David quede espantado y maravillado por tan grande Dios que él tenía. Versículo 1, él dice: Oh Jehová, tú me has examinado. Oh Jehová, tú me has conocido. Este versículo 1 es realmente importante para poder entender el salmo. ¿De qué habla el salmo realmente? ¿Por qué? Porque David aquí nos muestra y nos dice que él comprendía de forma completa, o digamos de manera clara, de que no había nada en él, en la parte interna o lo que él pudiera hacer de manera externa, que Dios no conociese. David dice: estoy desnudo ante él. Y este versículo 1, es bastante parecido a cómo él va culminando él mismo. Y es que este versículo se conecta con la idea central del salmo. La idea central del salmo es simple, sencilla. Es un hombre maravillado, sorprendido, admirado al saber que Dios lo conoce por completo. Es un hombre, hermano, que entendió y comprendió lo que significaba estar bajo un Dios como el Dios vivo, como el Dios de Israel, como el Dios real, el Dios que nos presenta y nos revela la Biblia. Y que, como dije al comienzo, esta estrofa, del versículo 1 al 6, nos mostrarán y nos dirán que Dios lo sabe todo. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, se dará cuenta que cuando hablamos de estos atributos de Dios, de estos tres que se revelan en este salmo, siempre hay una parte que dice omni. Y es que esta parte es esencial e importante porque nos siempre hace referencia a un todo. Dios no solamente te conoce a ti o a mí, no, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce al ser humano, conoce a su creación. Él conoce mejor que nadie el universo. Y este conocimiento, hermano, es ilimitado, es completo, es absoluto. Por eso el salmista dice: Señor, tú me has examinado, tú me conoces muy bien. Y en esta primera estrofa nos daremos cuenta cómo el salmista usa palabras como me has examinado, me has escudriñado, versículo 3, versículo 2, has entendido, y versículo 3 también dice:
has conocido y entendido todos mis caminos. Todos te son conocidos. Se da cuenta, habla de un conocimiento completo, absoluto. Y por esa razón, David dice: Señor, me has rodeado. Señor, me has conocido de manera completa. David dice: Señor, aún no he hablado, aún la palabra no está en mi lengua y ya tú sabes qué voy a decir. ¿Se da cuenta? El conocimiento de Dios es sin límite. Es impresionante. Dios no conocía a David muy bien, o Dios no conoce a usted muy bien porque Él tuvo que pasar cierto tiempo estudiándolo. No. Dios lo conoce a usted, me conoce a mí de manera completa porque Él es Dios. Porque Dios es un Dios infinito. De Él nada se escapa. Y por esa razón, David dice en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice David, alto es, no lo puedo comprender. Se da cuenta, en el versículo 6 se ve algo realmente, algo se puede decir contradictorio. David dice, Señor, estoy maravillado, Señor, estoy sorprendido. Estoy tan sorprendido, y dice, alto es, o sea, este conocimiento es muy grande, este conocimiento acerca de Dios, y dice David, no lo puedo comprender. Pero yo me digo, ¿cómo es que David no puede comprender tal conocimiento cuando David dice que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo, que Dios lo puede todo y que está presente en todo lugar? Eso habla de qué, de un entendimiento, de un comprendimiento, del conocimiento que Dios otorga o revela al ser creado, a los hombres. Como dice un hombre, este versículo muestra, como muchos otros pasajes, la no comprensibilidad de Dios. Cuando hablamos de que es imposible comprender a Dios, no hablamos de que lo que Dios ha revelado en su palabra no se pueda comprender. Hablamos, hermanos, de que el conocimiento de Dios es tan infinito, tan amplio, que se le es imposible a un ser finito, o sea, a un ser hombre, a un hombre como nosotros, el poder alcanzar todo ese conocimiento. Quizás esto suene algo extraño, algo difícil de comprender, pero imagínese usted que usted traza una línea en una hoja. Usted traza una línea y esa línea va a tener cierto tamaño, 5 centímetros, 1 metro, 10 metros. Y esa línea la ha trazado usted, pero quizás usted puede ver una línea marcada en el horizonte. Usted va a La Guaira y podrá ver el amplio mar, y usted puede llegar a pensar en un momento de que ese mar no tiene un final, que es infinito. Cuando hablamos de esto, me hago referencia a que el hombre está limitado, pero que Dios es un ser ilimitado. Usted puede agarrar una cesta bastante grande, y en esa cesta grande puede meter una cesta bastante pequeña. Pero se le será imposible a usted meter una cesta grande en una cesta pequeña. Y si usted entendió esta pequeña ilustración, hago mención a que nosotros podemos estar en la cesta grande, o sea, podemos entrar y conocer una parte muy reducida del conocimiento de Dios. Pero nunca será posible el entender a Dios de forma completa, porque simplemente es imposible meter una cesta grande en una pequeña. O sea, nosotros, el ser humano, no podemos entender y comprender a Dios por completo. Por esa razón David dice, Señor, no lo puedo comprender. Siempre habrá un punto o un momento donde no hemos de comprender a Dios. Pero lo que Dios se reveló de su palabra es suficiente para quedar como el salmista maravillado.
Quizás la actitud que toma este salmista, como le dije al comienzo, nos hace pensar y decir, ¿realmente yo creo en Dios? Porque si yo creo en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios real, ¿por qué entonces la creencia de que yo tengo en ese Dios no afecta profundamente la forma en la cual yo vivo? Sería la pregunta. Porque el salmista dice, Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Señor, de lejos has entendido mis pensamientos. Señor, has escudriñado mi andar y mi reposo. Señor, tú conoces mis caminos. Señor, tú conoces lo que yo he querido y he determinado hacer. Tú lo conoces muy bien. Hermano, David se veía ante Dios desnudo, totalmente descubierto. Y eso me hace recordar que durante la semana pude conversar con alguien y este hombre me decía, a mí en verdad no me agrada o no me gusta pasar mucho tiempo con personas o incluso pasar tiempo en su casa, por la simple razón de que no me gustaría que esa persona comience con el tiempo, a pasar las horas, a escudriñarme o a conocerme a mí, porque quizás podría, conocer algo que no le agrada, que no le gusta. Y sabe, nosotros siempre vivimos una vida así, tratando y cuidándonos de que el hombre no escudriñe o no pueda conocerme mucho más profundamente. Pero podrá ocultarse del hombre, podrá mostrar muy buena apariencia el hombre, pero a Dios esto no le vale, no sirve de nada. Porque Dios lo conoce muy bien a usted y a mí. Dios conoce por qué razón venimos a este lugar, por qué asistimos o no asistimos un día domingo. El Señor lo conoce todo. Por eso yo me preguntaría yo, si me avergüenza a mí que una persona conozca algo en mí que no le agrade, entonces deberíamos vivir vidas de vergüenza, porque Dios conoce todo aquello que no queremos que los hombres conozcan. Porque todo Dios lo conoce, porque Dios es un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Esto nos lleva a la segunda estrofa. Y la segunda estrofa nos habla de que Dios está en todo lugar. Dios no solamente lo sabe todo, su conocimiento es ilimitado, sino también de que Él no está limitado al espacio. O sea, Dios no está limitado a estar en un lugar y no estar en otro. Usted, querido amigo, hermano, está en este lugar y no podrá estar a este mismo preciso momento allá en Teresa, en Rosario o en el Alto. No, usted está aquí. Después tendrá que ir a su casa, ir a su trabajo, pero en este momento usted está en este lugar. Está limitado a estar en un solo lugar a la vez. Pero Dios no está limitado al espacio, porque Él es un ser ilimitado. Y eso es lo que David nos muestra desde el versículo 7 hasta el versículo 12. David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, ¿cómo voy a escapar de tu espíritu? ¿A dónde, dice, y a dónde huiré de tu presencia? O sea, a veces es una pregunta retórica, porque él sabía que él no podía escapar de la presencia de Dios. Y esto muestra, querido hermano, una verdad realmente consoladora. Porque David relaciona la presencia de Dios con su espíritu. O sea, de que cuando decimos que Dios está presente en este lugar, no es una fábula o un invento del hombre, es una realidad bíblica, porque aquí David relaciona el Espíritu de Dios con su presencia, porque donde está el Espíritu de Dios, Dios está ahí. O sea, hermano, de que Dios está con nosotros. Si el Espíritu Santo habita en ti, Dios está contigo. Y por esa razón David dice, Señor, ¿cómo voy a escapar de tu presencia? ¿Cómo voy a escapar de tu Espíritu?
Y la respuesta de que David no podría escapar de la presencia de Dios la muestra con varias ilustraciones que él hace. Él dice, si estuviera en los cielos, o sea, si fuera lo alto, David dice, Señor, ahí estás tú. Tú estás ahí. Y Señor, y David también dice, y si fuera a lo más profundo, o sea, al Seol, y el Seol era conocido como el lugar donde iban los muertos, David también llega a la misma conclusión. He aquí, allí tú estás. Pero David también dice, pero si incluso yo tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué dice David? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí David usa un recurso literario en el versículo 9, conocido como la justaposición. No sé, yo nunca tampoco escuché esta palabra, pareció interesante lo que aquí decía, pero es un recurso literario el cual dos ideas totalmente diferentes se unen para formar una sola, y casi siempre muestra un sobreénfasis que se puede hacer en algo. Y es lo que aquí se muestra, porque cuando dice si tomara las alas del alba, ahí hace referencia a un lugar inhóspito, un lugar muy lejano, y habitar en el extremo del mar, otra vez un lugar inhóspito, lejano. O sea que ya hace un sobreénfasis de que aunque él estuviera en un lugar muy lejano, donde incluso los hombres no pudieran llegar, ahí ni siquiera David podría escapar de la presencia de Dios. Yo creo que las palabras de David muestran de forma clara la necesidad de muchos hombres, pensando de que como estarán en su cuarto, o no sé, en las profundidades del mar, fuera de la vista de su pareja o de su familiar, nadie te está viendo. Y la realidad totalmente es diferente, porque Dios está en todo lugar, Él lo conoce todo, como es la primera estrofa. Esto muestra incluso la necesidad de un personaje bíblico como fue Jonás. Jonás dijo, no sé, tomó un barco a Tarsis. Tarsis era una región bastante lejana de lo que era la región de Palestina, Jerusalén, Israel. Y Jonás dijo, quizás escape la presencia de Dios. Pero yo estoy seguro de que David nunca hubiese tomado un barco a Tarsis, ni hubiese tomado un lejano viaje, porque David sabía de que iba a ser inútil. Porque David conocía muy bien a Dios. Y ahí justamente, hermano, le hago mención a que si el conocimiento de Dios lo tenemos en su palabra, porque este conocimiento no afecta nuestra forma de vida, cómo vivimos. En Jonás se ve una necedad, pero en las palabras de David se ve una profunda sabiduría. Porque el conocimiento de Dios afectó la forma en la cual David estaba viendo la vida y la forma en la cual él le estaba viviendo. La realidad de que la presencia de Dios está en todo lugar es tan fuerte en la vida de David, que David dice esto. Versículo 12. Dice, aún en las tinieblas, aún en lugar muy oscuro, David dice, es como si fuera el día. Porque dice, y la noche resplandece como el día. ¿Por qué? Porque lo mismo son las tinieblas que la luz. David dice, aunque yo estuviera cubierto de una profunda tiniebla, es como que si fuera el día, porque Dios está ahí presente. Hermano, aunque muy grandes sean los problemas en nuestra vida, tan grandes que comiencen incluso a oscurecerse nuestros ojos en donde andamos, incluso en ese momento Dios está ahí. Esto hace mención a que en los peores momentos y circunstancias de nuestra vida, sea que tengo problemas
en mi matrimonio, problemas en el hogar, el trabajo, problemas para sustentar a mis seres queridos, y para de contar problemas que podemos tener, problemas, estoy enfermo, me siento mal, tengo cáncer, no sé, algo que pueda realmente agobiar nuestra vida de tal manera que sintamos que estamos en una profunda oscuridad. En esos momentos tan oscuros debemos sentir descanso, porque para sus hijos la oscuridad viene a ser como el fuerte brillo del sol, como que si fuera de día. Y eso se sentirá solamente cuando usted entiende de que en toda circunstancia y momento Dios está presente. Que Dios, siendo un Dios omnipresente y omnisciente, conoce todo y está ahí presente. Y que si usted es su hijo, Él nunca lo dejará solo. David nos revela que en verdad conocía a Dios. David también habla de la omnipotencia de Dios. Habla de que Dios todo lo puede, que Dios es un ser todopoderoso. Y se da cuenta, nuevamente nos habla de un atributo igualmente infinito. Ya esto se ha dicho muchísimas veces, pero creo que es importante recordarlo. Si Dios es infinito, también lo son todos sus atributos. Dios es grande, infinito en amor. Dios es grande, infinito en santidad. Dios es grande, infinito como dice aquí, en poder. Él todo lo sabe, está en todo lugar. Dios es infinito. Y David dice, a partir del versículo 13 hasta el 18, que Dios lo puede todo. Pero, ¿cómo David lo expresa? Bueno, David lo expresa de manera bastante singular. Porque David, lo que hace del versículo 13 al 18, es mostrar el poder de Dios que se magnifica, o sea, se muestra de manera grande en el desarrollo de la vida humana antes del nacimiento. Es primera vez que yo leo un pasaje en la Biblia que me habla del poder de Dios, de lo infinito que es su poder, haciendo referencia al desarrollo del ser humano antes de nacer. Primera vez que lo veo. Y esto hace mención a que este desarrollo o ese momento en el cual muchos dirán, ay, sí, está embarazada, o muchos dirán, mujer, estoy embarazada. Y en ese momento donde ese niño se está desarrollando, Dios está actuando. El poder de Dios se está desarrollando, está actuando. Y esto es lo que David muestra en este pasaje. David dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y qué hace David? David dice, Señor, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. David dice, estoy maravillado. David nuevamente repite la palabra maravillado. Estoy maravillado, que repite en el versículo 6. ¿Por qué David está maravillado? Que David dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado. Y dice, entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuando David hace esto, hace una mención al vientre de la madre, en ese lugar profundo. Ahí David dice, mi embrión vieron tus ojos. Se da cuenta, hace mención que incluso cuando es un embrión, que muchas personas y hombres dicen de que eso no es vida, que eso no es un ser humano, un ser vivo, y por lo tanto se puede eliminar a través del aborto. Aquí David dice, mi embrión vieron tus ojos. Hace mención que incluso ahí, en ese lugar, en el vientre de la madre, se está desarrollando un ser vivo, un ser humano, creado a la imagen de Dios. Y por lo tanto el aborto, aunque aquí obviamente no hace mención de forma directa a esto, el aborto es un pecado. Y hay que verlo como tal.
Porque la palabra de David muestra de que él ahí, en el vientre de su madre, incluso ahí estaba consciente del poder de Dios que estaba actuando en él. Dice, y en tu libro está inscrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Y David nuevamente se sorprende y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. David muestra la profundidad de esto cuando dice, si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. David dice, el conocimiento de Dios, lo que estoy conociendo de Dios es tan infinito, tan impresionante, que incluso que la arena, que es imposible contar, David dice, esa arena, que para mí es imposible de contar, cada granito que hay en una playa o en el desierto, ¿qué sucede? Se multiplica. O sea que habla de algo realmente infinito. Y David incluso por eso dice, Señor, cuán precioso me son. Vemos un hombre, hermano, que se deleita en el conocimiento de Dios. Es un hombre que haya gozo y alegría, que llena su corazón con el simple hecho de tener la oportunidad gloriosa de conocer al ser más grande, más poderoso e infinito del universo. Y eso es triste, ¿sabe? Es triste porque ese mismo gozo o esa misma alegría no es la que nosotros regularmente sentimos. Se predica la palabra, un sermón más. Voy al domingo, sí, ya estoy acostumbrado. ¿Se da cuenta? Vamos a leer la Biblia, ay, estoy cansado. David no era un hombre así. David hallaba gozo, alegría en la presencia de Dios, al conocer a Dios. Un hombre decía, si no me equivoco, John Piper, este hombre hacía referencia a lo que hombres de Dios durante la historia hablando de la historia del pueblo de Cristo, de la iglesia cristiana, hombres que habían pasado tiempo, días, puede decirse que pasaban prácticamente todo el día metidos en sus Biblias, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Ellos llegaron a comprender algo realmente importante. Ellos comprendieron de que la gloria de Dios y el gozo que usted puede sentir como hijo de Dios, como pueblo de Dios, es una sola cosa. Y este hombre hacía mención de que él ha visto cómo la vida de muchos hombres, incluso cristianos, han fracasado, porque han pensado que son dos cosas diferentes. El hombre, el creyente, dice, la gloria de Dios, sí, Dios es grande, infinito, está bien. Pero sucede que creemos que el gozo, la alegría, la satisfacción que yo puedo tener en la vida terrenal se halla fuera de Dios y no en Dios. Y por esa razón, muchísimas veces se halla en el creyente, en algunos cristianos, una doble vida. Me congrego, sí, escucho de Dios, conozco la gloria de Dios, pero después busco un gozo, una alegría lejos de Dios, en el mundo, en la vanagloria de la vida, como lo dice Primera de Juan. Pero David nos presenta y nos muestra la realidad de que la gloria de Dios y el gozo que se puede tener como cristiano son una misma cosa. Porque Dios revela su gloria, Dios se revela al hombre a través de la palabra de Dios. ¿Por qué o para qué? Para que el hombre tenga gozo al conocerlo, para que el hombre le alabe, como dice David en el versículo 14, Señor, te alabaré. ¿Verdad que es interesante, ¿no?, el poder conocer todas estas cosas? Y creo que son verdades
que deben resonar en nuestras mentes y corazones para poder vivir una vida diferente. Esto nos lleva a la última estrofa. Una estrofa donde nos muestra que David tomó resoluciones. O sea, David dijo: sé que Dios lo sabe todo, está en todo lugar, todo lo puede, y ahora yo tengo que tomar ciertas decisiones en mi vida. David muestra, hermano, lo que nosotros como creyentes debemos hacer cada vez que escuchamos un sermón, un día viernes, un día domingo. Hay que tomar resoluciones. Tenemos que decir: la palabra de Dios expuso, el consejo de Dios fue anunciado, ¿qué necesito yo cambiar en mi vida? Y David tomó una resolución bastante fuerte, diría yo. A partir del versículo 19 hasta 24 se nos muestra, dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Mira lo que David dice: apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Dice: tus enemigos toman en vano tu nombre, Señor. Y David se hace una pregunta a sí mismo. Dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. David dice: Señor, yo, Señor, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Se da cuenta la resolución que tomó David? David dice: Señor, Señor, tus enemigos son mis enemigos, y yo, Señor, los aborrezco. Es una resolución bastante importante que nosotros también debemos tomar de día en día. Cuando leí este pasaje, personalmente yo me di cuenta de que muchas veces personas toman el nombre de Dios en juego, como dice aquí, lo toman en vano. Muchos hombres blasfeman el nombre de Dios, sea con sus palabras o con sus hechos, con su vida, y nosotros de alguna manera no nos oponemos a él, lo consentimos. Usted dirá: no, pero es que yo no me río, o yo no me hago partícipe con ellos, sino que tomo una posición neutral. Y yo creo que así está bien. No, pero David no hizo eso. David no tomó una posición neutral ante lo que los hombres hacían contra Dios. David dice: yo los aborrezco. ¿Por qué? Porque han ofendido, Señor, tu nombre. Y David, hermano, conocía a Dios y amaba a Dios. Y así como usted ama a su hijo, así como usted ama a su pareja, así como usted ama a su familia, y si alguien agrede a su familia y usted también se ofende junto con ellos, así David se ofendía cada vez que un hombre osaba blasfemar, osaba maldecir el nombre de Dios con su vida o con sus palabras. Hermanos, la posición que debemos tomar a toda actitud del hombre, un hombre caído, un hombre que rechaza a Dios, es igualmente de rechazo a eso. No estamos llamados a consentir ni ser neutrales, a quedarme callado y pensar que esa posición es correcta. No. Estamos llamados a que, como David, que se han movido por un celo por Dios, a defender y a oponernos a los hombres que se oponen a la voluntad de la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que debemos hacer. Porque, como decía un hombre, antes que César está Dios, y Dios es más grande que el César.
Cuando uno lee un salmo como este, donde el salmista habla de Dios, pero también muestra cómo él reacciona ante Dios, podría mostrar ciertos atributos o características o formas de vida que uno puede anhelar y querer. Incluso la manifestación del celo de David, ¿no? Quizás puede ser esto: Señor, ayúdame a tener un celo por tu palabra, un celo por ti, Señor, a realmente amarte. Pero ¿sabes qué hace David? David incluso, y eso que uno puede considerar bueno, David hace algo realmente impresionante. David dice: Señor, examíname, oh Dios. Señor, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David le pide a Dios que haga y que siga haciendo lo que él ya estaba haciendo. Recuerda que el versículo 1, David dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Pero David termina pidiendo al Señor: Señor, te pido que lo sigas haciendo. Aún en medio de las fuertes declaraciones de David hacia los enemigos de Dios, y posiblemente incluso hacia sus enemigos, porque cuando David tenía enemigos, lo consideraba enemigo de Dios. O sea que cuando David estaba en esa situación, David no buscaba una venganza personal, sino esperaba la justicia de Dios, porque sus enemigos eran enemigos de Dios. Pero sabe, David aún así, en esas quizás que podemos ver justas o buenas declaraciones, David dice: Señor, pruébame, conoce mis pensamientos, escudriña mi corazón. No sea que incluso en medio de estas palabras se puedan hallar escondidos propósitos, como dice aquí, o caminos perversos. Eso quiere dar a entender que incluso en medio de las buenas intenciones y los buenos deseos pueden haber caminos perversos. David entendía que su corazón era un corazón realmente engañoso y él nunca se podía fiar de él. David dice: Señor, yo me fío en ti, pues te pido, Señor, que tú escudriñes y me muestres si hay en mí un camino de perversidad, un camino, una inclinación hacia el mal. Señor, escudriña mi corazón y ve si en mi corazón hay injusticia. ¿Por qué David pide esto? Porque David estaba huyendo del pecado y estaba persiguiendo la santidad. Y por eso termina diciendo: Señor, y guíame en el camino eterno. David se veía a sí mismo y se hallaba caminando en un camino. Un camino, en la palabra camino se usa muchísimo y se usa tomando en mente la imagen de un camino. Un camino es un lugar preparado por el cual uno puede transitar. Pero cuando usted toma un camino, ¿usted en qué piensa? ¿Piensa en el camino? No. Usted piensa en el final del camino. ¿A dónde lo llevará ese camino? Y exactamente aquí David también usa esta misma idea. David dice: Señor, guíame, ayúdame. ¿En dónde? En el camino eterno. O sea, David tiene una perspectiva de la vida eterna. David está viviendo una vida terrenal con los ojos puestos en lo eterno, en la vida eterna. Por esto el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, o sea, nadie va a poder llegar al cielo ante la presencia de Dios si no es por mí. David entendía y comprendía que solamente Dios lo podía guiar hacia Él. David nos revela, expresa su deseo por lo eterno. Creo que es un deseo que también nosotros debemos manifestar, revelar día a día. Es un salmo, 24 versículos, y el tiempo ya se me ha acabado. Y se podrían sacar innumerables resoluciones o
conclusiones teológicas, muchísimas. Pero espero en el nombre del Señor que la idea del pasaje haya quedado en su mente. Un hombre maravillado al entender y saber que Dios lo conoce muy bien. Y que nosotros también debemos estar realmente maravillados, sorprendidos, afectados por el conocimiento de Dios. Pero antes de terminar, quisiera mostrar de forma, digamos, rápida, que estos tres atributos de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia se muestran de forma gloriosa en la obra o en el plan de redención que se muestra en la palabra de Dios. Recuerda el Evangelio de que nos habla Dios salva a pecadores. Y en el plan o en este maravilloso medio por el cual se tiene la salvación se puede ver a las tres personas de la Trinidad. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Dios Padre podemos ver de alguna manera, aunque todos estos atributos se expresan de manera infinita, igualmente en todas las personas de la Trinidad se puede mostrar de alguna manera en el plan de redención a un Dios omnisciente. Dios lo conocía todo, Dios conoce mejor que nadie el estado, la necesidad del hombre, Dios conoce mejor que nadie tus problemas, mis problemas, y por eso Dios tiene un conocimiento infinito, incomparable, no limitado, y ideó un perfecto plan. No cabe la idea de que el hombre se pueda perder, que la salvación se pierde si Cristo murió por él. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es un plan perfecto, inigualable, impensable para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Pero este perfecto plan no hubiese sido posible si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Y esto muestra también el poder, la omnipotencia de Dios Hijo, porque su sacrificio puede salvar a los hombres. Como dice allá en la carta de Pablo, Dios ha pagado, ha solventado todos los pecados. Dios es poderoso, Dios lo puede todo. Incluso salvar al hombre que se merecía el fuego eterno. Dios Hijo muestra omnipotencia. Pero también conocemos una realidad bastante consoladora para nosotros sus hijos, de que también en este maravilloso plan también se ve la omnipresencia de Dios Espíritu, del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero os dejo el Consolador. Hermanos, en todo momento, en todo lugar, podemos contar con la presencia de Dios. Podemos contar con su infinito conocimiento. Aquí está la palabra de Dios. Podemos contar con su omnipotencia. El Señor todo lo puede, yo no lo puedo, pero Él sí lo puede hacer. Y contamos con su presencia en todo lugar y momento. Pero en el nombre del Señor, que estas verdades consuelen, animen y fortalezcan nuestras vidas, que nos lleven a honrar y glorificar a Dios por nuestras vidas. Señor Jesús,